Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, amigos, y a esta hora vamos de inmediato con nuestra primera entrevista del día para hablar acerca de este anuncio por parte del gobierno nacional que se conoció el día de ayer, digamos, momentos previos a este encuentro entre nuestra selección ecuatoriana con Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial. Digo esto porque también fue parte del debate justamente cuando se conoció del envío de nuevas preguntas para la consulta popular y referendo por parte del gobierno. Fue parte del debate del hecho de que se diera a conocer su contenido momentos antes de este encuentro futbolístico. Nunca es un dato menor porque a veces se aprovechan, digamos así, estos elementos distractores sobre estos temas que resultan importantes para nuestro país. Sobre esto vamos a hablar esta mañana con Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien me acompaña vía telemática. Mauricio, bienvenido, muy buenos días. Belkis, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de Municipal. Siempre un gusto estar acá con MQ ustedes. Radio. Gracias. Gracias, Mauricio, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, a inicios de esta semana ya pudimos conocer por parte de la vocera oficial del gobierno, Carolina Jaramillo, sobre la intención del Ejecutivo de enviar nuevas preguntas a la Corte, insistir en algunas sobre las cuales la Corte Constitucional ya se pronunció y en efecto así lo vimos. Un ejemplo de aquello es el tema de los casinos y de alguna manera lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A primera vista, ¿qué lectura merece este contenido que se pudo conocer el día de ayer? Mira, primero quiero hacer énfasis, Belkis, en lo que tú dices. Temas tan importantes para el país no pueden ser tratados de una forma irresponsable. Y me refiero al hecho de que se presenten mediante un comunicado, sin mayor explicación, sin mayores cuestiones de fondo, a minutos de que tenga lugar un partido de fútbol que al menos para el país siempre ha sido un tema importante. No estamos hablando además de, como cualquier persona pensaría, preguntas simples o preguntas que puedan o no impactar en la vida de la gente. Estamos hablando de asuntos políticos que son trascendentales para la vida nacional y en particular teniendo en cuenta que los referendos y las consultas populares han servido básicamente en la historia de nuestro país para ratificar la popularidad, la credibilidad y la confianza de un gobierno. Hay que ponerle mucha atención al tema. No se trata, y esto también hay que hacer nuevamente énfasis, y tú ya lo has dicho, de una corrección a las preguntas que ya fueron enviadas previamente y observadas por la Corte, sino incluso la de nuevos temas que además están dejando por fuera muchos de aquellos que la ciudadanía de manera recurrente viene insistiendo ser preguntada. Esperemos a ver ahora qué pasa con este nuevo filtro de la Corte Constitucional respecto de esto, pero hay que tener claro que al menos hasta el 30 de noviembre en estas condiciones es imposible llegar a las urnas. Claro, más todavía cuando se adelantó esta fecha, cuando en principio ya se había anunciado una Ujú. primera fecha para diciembre, para mediados de diciembre, si no Sí, me equivoco. sí, y toma tiempo, Belkis. O sea, no se Ujú. trata acá de que yo doy una declaración y digo el 30 de noviembre vamos a las urnas, porque yo no soy quien manda en el proceso electoral, entiendas el presidente. Se trata de un Consejo Nacional Electoral, se trata de una Corte Constitucional, que al menos en teoría son instituciones independientes. Es su trabajo, su decisión, su organización, su aspecto administrativo, en el caso del proceso propiamente dicho, el que marca la pauta. Y algo no menor es que ya hay dos temas que deberían ser consultados a la ciudadanía porque corresponden a la etapa final de un proceso de reforma parcial de la Constitución. La Asamblea ya hizo su trabajo y que van a tener que seguir esperando. Se supone además son los más importantes para el gobierno, pero mira que estamos, y perdón el término, tonteando en función de la popularidad y la credibilidad cuando los temas de fondo siguen ahí esperando poder ser convocados para la ciudadanía. ¿Hubo mejora en en la redacción de ciertas preguntas, como por ejemplo lo relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Mira, yo honestamente quiero esperar y ver a la información completa, entiéndase, Los a los anexos. anexos. No Ujú. me quedo yo con el comunicado, Correcto. porque el comunicado puede hasta presentarnos dos, tres líneas bien redactadas cuando el problema y el error de fondo, observado por la Corte en ocasiones anteriores, está en el anexo. Mira, la pregunta, yo me atrevo a decir a primera vista, la del Consejo de Participación que tú decías, no está mal, pero veamos si no hay errores de fondo, porque lo que nos están preguntando o nos preguntarían eventualmente es eliminar del Consejo la facultad de designar autoridades y pasarla a la Asamblea Nacional sin quitar de en medio los procesos públicos, que no sabemos si sean efectivamente concursos como los de ahora, aunque se menciona la palabra meritocracia, pero que dice habrá también participación ciudadana y escrutinio público. Esperemos a ver el anexo de la pregunta, porque se está enmendando la Constitución según lo que se propone. Se insiste de otro lado, Mauricio, en que se permita el funcionamiento de salas de juego y casinos en hoteles categorizados con 5 estrellas. Esto no ha escapado, digamos, a los cuestionamientos por parte de quienes han analizado ya estos temas en el sentido de que se advertiría que hay intereses particulares detrás de esta pregunta, evidentemente. Sin duda, y mira que mucho hay que hablar del conflicto de interés que puede haber respecto de ciertos temas, y no solo en cuanto a los casinos por el hecho de que tenga familia vinculada al negocio hotelero, sino incluso del conflicto de interés que puede haber al querer meterle la mano a la Corte Constitucional ya para satisfacer simplemente rencillas personales, ¿no? Entonces acá se supone que idealmente la política debería ser para servir a los ecuatorianos, no para servir problemas personales que tienen algunas autoridades con las instituciones, ¿no? Insisto, estos asuntos, incluso más allá de las preguntas planteadas, hay que esperar y ver, porque estamos hablando de que se han presentado 3 preguntas de consulta popular que también tienen que ver con anexos, ¿no? Anexos que ordenan a la Asamblea Nacional regular mediante ley, anexos que ordenan cambiar leyes completas, como la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y pues ahí hay que ponerle ojo porque el diablo está en los detalles. Y sobre eso también quiero profundizar, porque si bien no prosperó de alguna manera la intención del gobierno en la primera tanda de preguntas de que los jueces constitucionales puedan ser sujetos de juicio político, en esta nueva tanda de preguntas se introducen al menos dos que tienen que ver de alguna manera con la Corte Constitucional. De un lado, se plantea, por ejemplo, en lo que tiene que ver como referendo, si se está de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estados de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo. 6 de 9 entendemos como una mayoría calificada. Calificada, así es. Ajá. Así es, pero mira, yo creo que aquí es gracioso que se le quiera convertir a la Corte Constitucional en una suerte de ente político, ¿no? Político y de representación como el de la Asamblea, con mayorías simples, con mayorías calificadas, cuando más allá de estas cuestiones que ya son procedimentales al interior de lo que significa el Pleno de la Corte Constitucional, hay simplemente que dejar esa organización a cargo de esa propia institución, no meterle mano a la justicia. Yo creo que ahí el gobierno comete un error, Belkis, porque si tú revisas el dictamen que ya emitió la Corte a propósito del intento previo de someter a sus jueces a procesos políticos en la Asamblea Nacional, ya se habla de respetar la independencia de la justicia, la autonomía de la Corte, el equilibrio de las instituciones y el sistema de pesos y contrapesos. Meterte por la vía en la que se está planteando hacer este tipo de cuestiones probablemente sea objeto de algún otro tipo de observación, ¿no? Ahora, también resulta absurdo, debo decirlo, que de nuevo, tentando a la popularidad, a la credibilidad, a la confianza, gastando dinero de los ecuatorianos, se pregunte algo que no necesita ser preguntado. Si el presidente quiere cambiar esto, pues que proceda como corresponde con la propia Asamblea Nacional, o es que acaso tiene miedo de haberle regalado la Comisión de Garantías Jurisdiccionales, la Comisión de Derechos y todos los temas constitucionales a la oposición, a la Ujú. Revolución Ciudadana. Probablemente ahora se dará cuenta de lo que significa manejar las comisiones de la Asamblea Nacional
como un sistema de premios y castigos en lugar de hacerlo responsablemente en función de los resultados obtenidos en las urnas. Pero sí quisiera que desmenucemos aún más esta pregunta particularmente. ¿Qué es lo que nos quieren decir con este planteamiento? ¿Qué es lo que se supone debemos entender de esto que se le quiere consultar a la ciudadanía? Que el presidente no está conforme con lo que está haciendo la Corte Ajá. Ujú. Constitucional porque no le es funcional para los fines que persigue. Lo vimos en gobiernos anteriores, lo estamos viendo en este. Mira que incluso, bueno, diría que de los últimos, Guillermo Lasso fue el más sensato y el más demócrata al decir no estoy de acuerdo con lo que resuelve la Corte Constitucional, pero son una institución independiente y tengo que mantenerme al margen. Hoy, en cambio, se le está tratando de convertir a la Corte en el enemigo, se le está tratando de convertir a la Corte en el rival político a vencer. Y eso es totalmente equivocado, porque en un sistema democrático, republicano, con un sistema de pesos y contrapesos que funciona, la institución encargada del control constitucional, llámese corte, llámese sala, llámese tribunal, lo que ve principalmente es que las actuaciones de las instituciones del resto del Estado obren conforme manda la Constitución y que lo que regulen, lo que normen, vaya en sintonía con la principal norma del país. Ese es su trabajo. Ponernos este rato a discutir si de 9 son 6 o si de 9 son 5 es un Ujú. verdadero absurdo. O incluso será que lo que pretendemos es convertir a la Corte Constitucional en un sistema de compra de conciencia similar al que hoy estamos viendo en la Asamblea Nacional. Y esto de alguna manera, Mauricio, esta pregunta de alguna manera tiene relación o estrecha relación con la pregunta de consulta popular, en la que también se pretende consultar si se está de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que es precisamente la que rige la Corte Constitucional, para incluir la organización, funcionamiento y procedimientos para el cumplimiento de atribuciones de la Corte. Sí, ahora habrá que ver cómo se dice conforme el anexo de la pregunta, ¿no? Porque algo ha trascendido, tú lo has mencionado, esto de las decisiones con mayoría calificada, pero el diablo está en los detalles. Tenemos que empezar a revisar qué más hay detrás. Y por supuesto, insisto, esperar a que la Corte Constitucional, que es el filtro previo para este tipo de procesos de democracia directa, haga su trabajo, ponga las piezas donde corresponde y ver si este referendo tiene lugar en 2025 o a inicios de 2026, ¿no? De nuevo, no hay que perder de vista que ya hay dos asuntos, el de las bases militares extranjeras vinculado a la seguridad y el del financiamiento público de la política, financiando ahora o abriendo la posibilidad de que sean financiadas por organizaciones de narcotráfico y de crimen organizado, como ocurre tantas veces en Ecuador, que sí deberían ya estar a consideración de los ecuatorianos. Los temas que realmente nos importan están siendo desplegados para satisfacer los caprichos, Belkis, de un grupo político que insiste simplemente en imponer sus cuestiones a la fuerza. Qué bueno que hace referencia a los temas que verdaderamente nos importan, porque se nos ha pretendido vender este proceso de consulta popular y referendo por parte del gobierno como una necesidad imperante, como un clamor, ha dicho el propio presidente de la República, un clamor de los ciudadanos el que se lleve adelante esta consulta, cuando hay temas que realmente son críticos que estamos enfrentando como país, ligados a lo económico, ligados al desempleo, a la inseguridad que cada vez va en aumento. Ya lo hemos hablado en este espacio en muchas ocasiones. Cuando analizamos las cifras, resulta que cada vez son cifras que superan las registradas en comparativos de años anteriores, por ejemplo. Entonces siempre estamos como batiendo el récord histórico en cifras de muertes violentas y demás. Y sobre esto es sobre lo que la población realmente clama que existan soluciones. Entonces, ¿qué relación tiene esta realidad con esta consulta popular que pretende el gobierno nacional? O sea, mira, Belkis, nos están matando, nos están secuestrando, nos están extorsionando permanentemente. Estamos frente al año más violento de nuestra historia. A mí me tiene absolutamente sin cuidado si Rafael Correa o alguna otra persona sentenciada por corrupción aparece haciendo proselitismo por los candidatos, más aún si ya no lo van a hacer, según lo que ya ha aprobado la Asamblea Nacional y está pendiente de ratificación con recursos públicos. Eso nada tiene que ver con la seguridad, eso tiene que ver con estas rivalidades de caprichos, de cuestiones ya bastante simplonas, que lo único que buscan es satisfacer a una persona, de ninguna manera. O sea, yo creo que acá hay que ponerle atención a lo
verdaderamente importante. Una consulta, un referendo, no puede ser simplemente la excusa para tapar la incapacidad de autocrítica, la incapacidad de gestión, la incapacidad de ejecución de algo tan simple como el presupuesto general del Estado. La ciudadanía creo que tiene bastante claro lo que está sucediendo y más bien es nuestro deber empezar a exigir resultados, porque lo que parecería incluso se está tratando es de tensar aún más la relación con la Corte Constitucional para echar mano de la crisis, seguir de aquello capitalizando políticamente y ver cuánto oxígeno se logra de cara incluso a las elecciones seccionales de 2027. Lo último, Mauricio, ¿cuánto más la población puede aguantar seguir en este andarivel de medición de popularidad sin que veamos resultados concretos? Mira, esa respuesta no la tengo yo, no Ujú. la tienes tú, la tiene nuestra audiencia. Lo cierto es que mientras tengamos cifras, entenderemos bien lo que está sucediendo en Ecuador y eso es lo más importante. Transparencia, rendición de cuentas, garantía del derecho de acceso a la información. Los datos que se están presentando sobre la situación de violencia en el país creo que hablan por sí solos. Y lo principal en este caso es seguir demandando de nuestras autoridades gestión y resultados concretos en lugar de andar perdiendo el tiempo en rencillas estériles a una institución o hacia una institución que lo que está haciendo es simplemente su trabajo conforme lo manda la propia Constitución. Dejemos de lado esta pelea con la Corte Constitucional y empecemos a trabajar para darle al país seguridad. Creo que es lo que todos queremos de manera definitiva. ¿Sabe por qué pregunto esto, Mauricio? Porque en la opinión pública no ha estado exento del debate lo que ocurrió recientemente en Argentina, por ejemplo. Entonces se hace esta suerte de comparación de cómo se han presentado los gobernantes cuando han asumido el poder, en este caso Milei, lo propio Daniel Noboa, y cómo han mantenido de alguna manera una narrativa y un discurso, pero esa narrativa y ese discurso han caído fruto de la falta de acción y el descontento, en este caso de la población, como ha ocurrido, como está ocurriendo de alguna manera en Argentina. Belkis, la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para, en función de lo que ocurre a su alrededor, sacar sus propias conclusiones. Excepciones las hay, por supuesto, de personas que no quieren ver más allá de sus narices, pero los hechos hablan por sí solos. Los datos contundentes nos muestran la realidad del país. Y pues en ese sentido, aunque nos intenten dar una narrativa diferente aquí en Argentina o en cualquier otro país, seremos nosotros los que tengamos la última palabra. Esperemos, insisto, gestión para darle a la ciudadanía resultados que solucionen los problemas que siguen siendo los mismos y profundizándose principalmente el de la inseguridad. Y con eso me quedo, Mauricio. Quiero agradecer esta mañana por habernos acompañado aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Gracias, Belkis. Un gran abrazo para ti y un saludo a la audiencia de MQ Noticias. Lo propio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Amigos, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Es tiempo de una breve pausa. Ya continuamos con más. Quédese con nosotros.